El proceso, el proceso de diferenciación celular tiene que ver con la formación de nuevas células, ¿sí? Y podríamos, digamos que es un ciclo o es como una cuestión cíclica hablar de diferenciación de células, pero todo comienza pues prácticamente desde la fecundación. Ahora sí que aquí la pregunta es, ¿qué fue primero, el espermatozoide, el óvulo o el humano? No sabemos. No podemos como definir en qué momento nace la célula, pero los procesos actuales derivan del proceso que se conoce como diferenciación celular. Y ahí van estos amiguillos por ahí buscando al óvulo. Y este fenómeno pues nos va a dar origen a lo que es un nuevo ser vivo. Sí, exactamente. Entonces, hablar de diferenciación celular es prácticamente hablar de un proceso, pues prácticamente que está relacionado con la formación de seres vivos. Cuando se une un espermatozoide con un óvulo, se da la recombinación genética, ¿sí? Este espermatozoide que va ahí todo contentillo a buscar a su ser amado, es prácticamente ¿cómo se podría decir? Pues prácticamente una célula que tiene la mitad del material genético, mientras que este óvulo tiene la otra mitad del material genético. Entonces podríamos decir prácticamente que aquí van 23 cromosomas y acaban otros 23. Cuando estos dos se suman o se juntan, darán origen a 46. En cuanto el esperma penetra al óvulo, inicia un proceso que se conoce como diferenciación celular y este no se va a detener hasta que literalmente el ser vivo deje de existir. ¿Cuál es el primer paso? El óvulo fecundado literalmente se divide en dos, así, uno, dos, y luego en cuatro, y luego en seis, y luego en ocho, y luego en 12. Y de repente una masa celular se transforma en un individuo a los 9 meses. Pero no se detiene ahí el proceso celular. Después de esos 9 meses, los seres vivos siguen diferenciándose hasta llegar a ser humano. Estoy hablando de un proceso de diferenciación pues prácticamente de un humano. Pero en realidad, esto también ocurre para las especies como los animales, ¿sí? Vacas, conejos, caballos, serpientes, todo mundo tenemos diferenciación celular, pero la base es la fecundación. Entonces, una vez que ocurre la fecundación, ocurre el proceso de diferenciación. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Lo que les decía, una célula, que fue la célula fecundada, se dividió en dos. Cuando son dos prácticamente células, se dice que es un cigoto. Luego, cuando son ya células más complejas, como 4, 6, 8, empiezan a cambiar de nombre. Cuando ya son más de 8, se llama mórula. Cuando ya son más de 16, 32, se empieza a convertir en una blástula o en el blastocito. Este dará origen prácticamente a lo que es un ser humano. Se va a formar una cosa que se llama gástrula y dará origen a 3 capas germinales, ¿sí? Estas 3 capas germinales van a dar origen a todos los sistemas que ustedes conocen, que son el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema nervioso. Y aquellas células que decidan no participar se les conoce como células madre. Y estas tienen totipotencialidad, es decir, se pueden dividir en lo que ellas quieran. De hecho, así es como surgen los tratamientos. Por eso es que entonces, cuando un individuo se forma y que ya está a punto de nacer, el cordón umbilical contiene células originales, células madre, que no se transformaron ni en sistema muscular, ni en sistema digestivo, en ningún sistema. Se quedan ahí. Son las primeras células derivadas del proceso de diferenciación celular. Así es como surgen los procesos o como las técnicas con células madre. Porque como no tienen una función donde las inyectes,
ellas copian la función del otro. Es el ejemplo de la diferenciación celular. Cuando la blástula se convierte en una invaginación de gástrula, se generan las capas de germinales que darán origen a los diversos sistemas. Ectodermo, ¿sí? Endodermo y el arquenterón, así se llama este. Entonces estas capas van a dar origen a nuestro sistema, a todos los sistemas. Anótenos por ahí. Estas son especialmente ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de ellas dará origen a un sistema. Ectodermo da origen al sistema nervioso y la piel. Mesodermo, músculos, esqueletos, riñones, aparato reproductor. Endodermo, glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. O sea, que el esperma y el óvulo llevan toda esta información en el material genético para que una vez que se han fusionado sus genes, den origen a estas tres capas germinativas. Se les conoce también como capas germinales que dan origen a los diversos sistemas. Entonces, pues literalmente ese es cómo nos formamos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ya tienen en sus células sexuales esta información y cuando se reproduzcan una y otra vez, pues prácticamente darán origen a un individuo así, ¿sí? O sea, literalmente es como si le dieras la instrucción a la célula de que tengas un hijito, ¿sí? Pero así es como se desarrolla. Y obviamente las células una vez activadas nunca se paran, se siguen diferenciando. Cuando nos cortamos, pues las células que ya fueron al sistema se terminan reproduciendo nuevamente, vuelvan a entrar al ciclo, consumen biomoléculas y todo lo que ya vimos anteriormente. Pero este proceso pues es como quien dice, el inicial y el final. Por eso les dije que este era el principio y el fin de todos los temas que estamos viendo en biología. Porque literalmente estos pues son los procesos que son soportados por la glucólisis, ciclo de Krebs, metabolismo celular. O sea, literalmente es como inicia y termina la vida, literalmente. Una diferenciación celular, ¿sí? Prácticamente cómo se describe cada una de las capas. Capa del endodermo es la más interna, ¿sí? Y prácticamente esta capa de células se proyecta hacia afuera para dar origen a lo que son los sistemas que les presenté hace un momento: esquelético, muscular, circulatorio y reproductor. Fíjense, y además el endodermo todavía no conforme con eso, con base a los genes decides si vamos a ser niños o niñas, ¿sí? Hablando desde el punto de vista del sexo. El mesodermo, por ejemplo, está en medio. Es como una rocaleta, así yo lo visualizo. La capa de más afuera es pues prácticamente el ectodermo, ¿sí? Y ese da origen a la piel. De hecho, um, es como si tuvieras una pelota y esa pelota fuera creciendo. ¿Han visto los dinosaurios? Bueno, los huevitos que se echan en agua y luego crece un dinosaurio. Ese tipo de juegos simula muy claro lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Porque literalmente la pones en agua y empieza a formarse la figura. Bueno, si nos fuéramos de afuera hacia adentro, la capa que es número 3, que es el ectodermo, literalmente forma toda la piel. Y entonces esa capa está fuera de esa pelota porque es la que va a hacer nuestra cara, como quien dice, toda la de nuestra piel. El pelo, las glándulas mamarias, las uñas y demás, ¿no? Entonces, literalmente es como si esas capas, literalmente se formara el individuo como somos. Por eso es prácticamente la gestación. Y luego el mesodermo, pues todo lo del medio, hígado, pulmones, todo lo que son los sistemas digestivos. Y el endodermo, ya como quien dice la parte líquida, el sistema circulatorio y los huesos. ¿Sí? Es muy interesante, es que es como si cocinaras un humano. Sí, o sea, literal. Sí, o sea, haz de cuenta que haces la masa, así una bola de masa, la metes al horno y empieza a esponjar y cada vez que esponja va creando un sistema. Y entonces en 2, 3 horas ya vas a tener un humano chiquito, que es el bebé. Y posteriormente pues crecerá y se volverá con ustedes y perderá toda la gracia, ¿no?
Nada, no es cierto. Entonces, pues es la forma en la que se diferencia nuestra célula. Y les digo que a mí me gusta mucho eso porque se me hace como mágico, ¿no? Como de repente, no sé, como es como si ves una gotita de sangre y dijeras, de aquí va a salir un humano, de tu gotita de sangre. Porque si pudieran ver sus óvulos, pues es una gotita de sangre, un liquidito y una gotita. Y una gotita de esperma, ¡pum! Sale un humano como tú. Es como magia. Qué bonito. Ok. Y el profe, ay, profe, se alucina. No, es que sí está como chido pensar en todo. Es que exactamente, porque en realidad a veces somos tan superficiales, o sea, que estamos en nuestro mundo, en nuestros celulares, nuestras familias, nuestras fiestas, nuestras preocupaciones, o sea, que tengo que ser médico, que tengo que ser biólogo, pero en realidad, o sea, como que somos algo y a la vez no somos nada, o sea, porque también cuando ya termina todo este ciclo de diferenciación celular y que ya estás viejito y ya no funciona nada, pues terminas desmoronándote, así como los vampiros cuando les encajan una estaca y se hacen polvo, literalmente es pues como la analogía más clara de para donde vamos, ¿no? Hacer polvo. Y en unos 50, bueno, en unos 100 años, todo lo que ustedes trataron de construir ahora ya no va a existir. O sea, todo lo que hicieron de estar aquí conmigo, querer tratar de hacer médicos, en 100 años ya eso ya nadie se va a acordar, ni siquiera yo mismo. Ajá. O sea, haces algo para que termine siendo nada. Está bien fuerte. Cuando estudias así ya la biología y lo visualizas así. O sea, te estás esforzando tanto en tu vida. Los únicos que sí van a ser ahorita siempre van a ser los que ya son famosos. Pues y quién sabe, porque también terminan desapareciendo. Pero por ejemplo, los de biología viven Ah, bueno, sí, sí. Al menos quedan en el recuerdo colectivo, en la memoria. Pero aún así, pero aún así casi la mayoría de las personas somos muy, ¿cómo se podría decir? Efímeras. O sea, ustedes no, por ejemplo, no sabemos quién vivió en esta casa, cuántas personas eran, si le pegaban, si sufría, si tenía novio, si no tenía novio. O sea, termina desapareciendo. Así es la biología. Entonces, por eso les digo que cuando ves estos temas, o sea, desde que sale el miserable esperma ahí buscando al óvulo más óptimo y que es el que gana, se está esforzando por ser nada, porque literalmente su tiempo de vida va a ser muy corto. Literalmente, si lo analizas, es como el tiempo de vida de un mosquito o de una mosca. Uno dice, ay, pobre mosca, pobre mariposa, vive 2 meses, ay, qué desgraciada es, ¿no? Pero en realidad ese es su ciclo. Y el del humano, aunque pareciera un poco más largo, en realidad es muy corto, comparado con lo que tiene o dura todos los sistemas. Las plantas, por ejemplo, sí viven más. Entonces, está interesante porque empiezas a visualizar todo esto a partir de cómo te esfuerzas tanto por ser tú para terminar siendo nada, ¿no? Y bueno, justo con este tópico y con esta idea central es que nacen las células madre, ¿sí? Las células madre yo siempre les he dicho que es como el esfuerzo por tratar de buscar la forma de vivir por siempre, ¿no? Porque las células madre tienen la característica de regenerar un sistema. Es como un coche. Las células madre es como si le cambiaras la refacción. Por ejemplo, si en este momento se te dañara tu corazón y existiera la tecnología correcta, que ya se ha hecho, podrías inyectar células madre y el corazón se regeneraría, como si acabaras de nacer. Si un hueso o se te daña el páncreas, por ejemplo, te inyectarían células madre y las células madre volverían a construir el páncreas, volverían a construir los pulmones, el cartílago que se te regenera, se te daña cuando haces ejercicio y que te truena la rodilla, se podría regenerar porque son células que decidieron no participar en el proceso de diferenciación celular. Ellas deciden prácticamente ser células independientes, células que se encuentran sin ser ningún tejido. Entonces, son capaces de transformarse en cualquiera de ellos. A estas células se les conoce como células totipotentes. ¿Cuál es el problema? Que estas células son difíciles de encontrar y preservar. Cuando nacemos hay muchísimas en el cordón umbilical, pero yo les comentaba que prácticamente en el cordón umbilical pues el mantenimiento de estas células es casi imposible, ¿no?
O sea, imagínate, cuando naces las guardan, las tratan de conservar. Las tendrían que dejar ahí durante, ¿qué te gusta? 40 años, cuando te aparezca una enfermedad, y a los 40 años reutilizarlas es muy poco probable que estén vivas, porque no hay una tecnología que permita mantener vivas las células. Cuando existe esa tecnología, va a existir también el principio de la vida eterna. A lo mejor tú dices, ay, no sabes que ya me aburrí de vivir, congélame y en 15 años me revives, o en 20. Manténme en un estado de preservación. Como dicen que está Walt Disney, ¿no? Que dicen que está en una célula criogenizada. Pues así se podría hacer, pero este es el principio, precisamente haciendo hincapié en lo que les decía, que somos tan destructibles, pues literalmente es esto, ¿no? Entonces las células pueden ser embrionarias, germinales o cancerosas, ¿sí? Las cancerosas, pues obviamente se van eliminadas. Entonces este es el objetivo de las células madre, que un embrión prácticamente desarrolle células que generen diversos sistemas y que algunas de estas células se guarden por ahí para poderse regenerar. ¿Nuestro cuerpo contiene células madre? Sí. Existen en la médula ósea y existen en los dientes, en los alvéolos, pero no siempre están ahí. ¿Sí saben qué son los alvéolos? Sí, de los humanos. No, de los dientes. No, es que sí se llaman así. Los de los pulmones, Amparo, se llaman alvéolos también. Ahí Y entendí plumón. no, alvéolos, alvéolos. No, es que en realidad Amparo se vio muy segura porque en realidad así se llaman. Pero sí son alvéolos también. Hay otros alvéolos que se llaman alvéolos dentales. Es que más bien yo no fui claro. Amparo, yo fui el que cometí el error. Me culpo por ti, Le voy a contar a mi madre que me hacen aquí. que me hacen bullying. Déjenles muestro los alvéolos. Y yo, sí, sí, están en el pulmón derecho. Es que miren, los alvéolos, los alvéolos pulmonares son unos y otros son los alvéolos dentales. A los que yo me refería, Amparo, son los alvéolos dentales. Creo que no les he presumido este modelo. Sí, por eso le abrí aquí, para que llegara más. Vamos a ver. ¿Dónde está? Entonces, les estaba diciendo que las células madres se encuentran en los alvéolos dentales. Este es el sistema craneal, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es quitar vamos a hacer una cirugía, surgery. Y luego quitamos los dientonces, ahí están, dientonces. Y luego estos son los alvéolos dentales. Espérenme. Ahí está. Esto, aquí es donde hay células madre. Estos son los alvéolos. En estos hoyitos es donde hay. Entonces, cuando alguien quiere hacer cultivo de células madre, que son los tratamientos actuales, vas y literalmente te remueven un diente y te toman las células madre y entonces esas células madre, pues literalmente se utilizan para cultivarlas. Las meten en una caja de Petri y tratan de reproducirlas. Y luego esas mismas células madre, pues literalmente las inyectan en una persona que tenga una patología y pues prácticamente podemos curar una enfermedad. Es un tratamiento todavía ¿cómo se puede decir? Que está en prueba, pero es la forma en lo que se hace, entonces por aquí se encuentran. ¿Sí? En todos estos orificios encontramos células madre. Esos son los alvéolos dentales. Los que dijo su compañera Amparo son alvéolos pulmonares. ¿Ok? Entonces, pues ahí es donde vamos a encontrar estas células madre tan importantes. ¿Mande? Ah, ok, ok. ¿Puedo decir tus apellidos? Amparo de Chihuahua. Ok. Cuando me diga Zaira Carrión en Instagram. Ay. Ay, sí, pero me estás diciendo porque me equivoqué. Oigan, y por aquí, para los que nos vean en YouTube, por favor sigan a quién, a Daira Daira-Carrión. en Instagram. No pienso decir el mío porque ya me quemaron, pero síganme, búsquenme ahí. Ok, bien, entonces, pues esto es lo referente a células madre.